Bueno, de igual forma, vamos a poner en el chat de esta sesión la lista de asistencia para que por favor la diligencien todos. Hoy pues le damos la cordial bienvenida a Claudia Rodríguez del Ministerio TIC, a Juan Carlos Parada de la Alta Consejería, a Jefferson Campos del equipo de la Alta Consejería y a Héctor Andrés Mafla del equipo del IDU. Entonces, bueno, vamos a iniciar con la sesión. Voy acá a compartir pantalla un segundo. Bueno, muy bien. Para recordarles que estas sesiones se realizan el último martes de cada mes. Esta es la penúltima. La última sesión la tendremos dentro de 15 días, el próximo 12 de diciembre. Ya les contaremos de qué se trata la próxima sesión. Y bueno, la idea es que para quienes nos acompañen por primera vez en esta sesión, pues los objetivos que tienen puntualmente estas sesiones de compartir, pues están dirigidas en su mayoría a oficinas de tecnología del distrito, es conocer cómo hacen otras entidades para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, aprender a utilizar la tecnología como un medio para facilitar el día a día de las ciudadanas y los ciudadanos y también implementar los lineamientos, digamos, acorde con la normatividad y las mejores prácticas. Debemos aprender a generar valor a partir de su implementación. Como les comentaba, el día de hoy tenemos unos invitados muy especiales. En materia de gobierno digital vamos a hablar sobre estrategias de planeación de TI para una transformación digital y un marco de arquitectura del PETI. Pues esto, digamos, a propósito de la reciente publicación del PETI por parte del Ministerio de las TIC, ya Claudia nos va a contar más en detalle esto de qué se trata. En materia de seguridad digital, pues vamos a contarles sobre recomendaciones prácticas para la implementación exitosa de los planes estratégicos de seguridad de la información y los planes de tratamiento de datos. Entonces, de forma introductoria, Juan Carlos Parada y Jefferson Campos del equipo de la Alta Consejería nos van a contar un poco de qué se trata y vamos a contarles sobre un caso de éxito. Y acá tenemos pues a Héctor Andrés Mafla del EDU, quien nos va a ampliar más la información sobre lo que vienen implementando allí. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de la sesión? Inicialmente, presentar recomendaciones técnicas por parte del Ministerio de las TIC frente a la implementación de acciones estratégicas de planeación de TI. Y acá nos vamos a enfocar, como ya les mencionaba, el tema del marco de arquitectura acorde con la normatividad y a la versión más reciente del PETI que fue publicada por el MITIC. Seguramente muchos de ustedes ya la conocen, pero bueno, Claudia nos va a contar dónde la pueden encontrar quienes no la han consultado y también de qué se trata este nuevo PETI. De igual forma, en materia de seguridad digital, la Alta Consejería nos va a hablar sobre recomendaciones para la implantación exitosa de planes estratégicos de seguridad de información y vamos a contarles el caso de éxito del IDU, quien pues Héctor para ese propósito nos va a acompañar. Entonces, para que avancemos, le doy la palabra a Claudia Rodríguez, quien es consultora del equipo de la Subdirección de Estándares y Arquitectura del Ministerio TIC. Adelante, Claudia, por favor. Tienes el micrófono en off. Ya, listo, perfecto. Ahora sí, buenos días a todos. Un gusto estar en este espacio. La idea es poder sacar el máximo provecho de este espacio. Me imagino pues que si hay alguna consulta, pues hacerla por el chat o al final del espacio. Yo antes de comenzar me gustaría preguntar, o no sé si en el chat, ¿todos somos de oficinas de tecnología o hay personas de oficinas de planeación, de servicio al ciudadano, del equipo de comunicaciones? Como para saber si todos somos pues están metidos, involucrados más dentro del equipo de TI o también hay personas de otras oficinas. Bueno, abrimos los micrófonos o quien Sí, quiera escribir por de el pronto chat. por el chat puede ser también, no hay problema, solo como por saber quiénes estamos así rápidamente. La idea es que solo las personas que de pronto sean áreas diferentes a áreas de tecnología, pues más bien que escriban por el chat a qué área pertenece.
Si no, pues iniciamos ya y parece que no, que todos son de las áreas de tecnología. Listo, perfecto. Están muy callados hoy, Sí, sí, pero bueno. sí. Ok, listo, perfecto. Entonces vamos a continuar. Voy a compartir mi pantalla. Listo. Entonces, la idea de hoy es hablarles de planeación estratégica de TI para una transformación digital eficaz en el sector público, teniendo en cuenta que el Ministerio TIC puso o tiene a disposición dos herramientas. Uno es el marco de referencia de arquitectura empresarial del Estado, que muy seguramente todos lo han escuchado hablar o lo han aplicado, lo están aplicando. Y otro es la planeación estratégica que se materializa a través de un documento que conocemos como PETI. ¿Listo? Entonces, la agenda básicamente de hoy, de los elementos que vamos a trabajar hoy es planeación estratégica y su importancia. O sea, ¿por qué hacer planeación estratégica? ¿Por qué me toca hacer un PETI? O sea, solo porque el ministerio lo definió y está en un lineamiento, o realmente cuál es el valor que me genera realmente hacer planeación estratégica en las entidades públicas. Hablar un poco de arquitectura empresarial y de ese instrumento que está a disposición de las entidades. ¿Cuál es la relación entre PETI y arquitectura? ¿Qué hago primero? ¿Sí? Y contarles un poco de la nueva guía que puso a disposición el Ministerio TIC de PETI, cuál es su estructura, y si tienen alguna pregunta o inquietud. ¿Listo? Entonces, como les contaba, parto de que pues todos conocemos la política de gobierno digital, está enmarcada dentro de la política de gobierno digital, y la política de gobierno digital tiene unos habilitadores. O sea, su objetivo es impactar positivamente la calidad de vida de los ciudadanos y la competitividad, generando valor público a través de la transformación digital del Estado. Ese es el gran objetivo de la política de gobierno digital, donde tenemos una capa de gobernanza teniendo en cuenta que la política de gobierno digital debe ser aplicada e implementada por muchas entidades en el Estado y hay demasiados actores. Luego necesitamos establecer un modelo de gobernanza, pero tenemos un habilitador clave que es hay unos habilitadores y uno de los habilitadores claves es el habilitador de arquitectura, ¿sí? Y en este habilitador de arquitectura está asociado directamente con un instrumento que conocemos como el marco de referencia de arquitectura empresarial del Estado colombiana y que actualmente estamos en la versión 3.0, que fue publicado este año, Entonces, este marco de referencia tiene una serie de lineamientos que la idea es que las entidades apliquen en la gestión de tecnología de sus entidades y adicionalmente este marco tiene unos instrumentos. Sí, tiene unas guías, tiene unos instrumentos que le van a ayudar a las entidades a trabajar en ese proceso de transformación digital en las entidades. Entonces, este marco de referencia también tiene unos lineamientos y uno de los lineamientos es, mire, señores entidades, algo importante que genera valor es la planeación estratégica de las entidades. O sea, usted para gestionar tecnología tiene que hacer planeación estratégica y debe materializarlo en un instrumento que se llama PETI. Pero también le dice ese marco de referencia, mire, señores entidades, si ustedes quieren que sus proyectos trasciendan administraciones, generen valor, puedan trabajar sobre lo construido, apliquen un enfoque de arquitectura empresarial. ¿Listo? Entonces, esos dos elementos y esos dos conceptos son los que vamos a trabajar. ¿Listo? Entonces, eso está enmarcado. ¿Qué es planeación estratégica TI? Parece algo, aparentemente todo el mundo habla de PETI, ¿sí? Pero al final el PETI lo que refleja o lo que materializa es la estrategia de TI de la entidad. Entonces, ¿qué es la planeación estratégica? Pues planear al final es pensar antes de actuar. Planeación estratégica de TI es hacer una mirada holística a la entidad pública, a la institución, a la organización, a los procesos y mirar cuáles son las inversiones de TI que más le van a generar valor a la entidad. ¿Cómo puedo soportar la operación y los objetivos estratégicos de mi entidad apalancados por tecnología? ¿Sí? Entonces, la planeación estratégica es una herramienta que le permite establecer a las entidades un mapa de ruta, un camino para alcanzar esas metas previstas, teniendo en cuenta los cambios y las demandas que impone el entorno. Y hago esta énfasis, ¿por qué?
Porque cuando yo hago planeación estratégica y lo materializo en un PETI, en un documento que se conoce como PETI, ¿sí? Lo reflejo ahí, lo documento allí, es importante definir metas. O sea, un PETI que no tenga metas no es PETI, ¿sí? O sea, yo tengo que definir unas metas, pero también tengo que identificar unos indicadores para poder evaluar si esa planeación estratégica que yo hice está generando resultados. Es decir, la planeación estratégica y el PETI es un documento vivo. Y es vivo porque tú le tienes que hacer seguimiento al cumplimiento de las metas y los objetivos que definiste en ese plan estratégico. Lo que no mides, no controlas. ¿Listo? Pero también es importante que tengo en cuenta los cambios y las demandas que imponen el entorno. Lo que quiere decir es que mi entorno también es cambiante. Y el PETI, no es que yo lo hice, claro, tú pensaste a 3, 4 años, pero si necesitas cambiarlo, actualizarlo, redefinir prioridades, pues tienes que hacerlo. ¿Listo? Entonces, es importante que, pues digamos, tener claro este tema. Entonces, la planeación estratégica es una herramienta y el resultado de ese ejercicio de planeación estratégica que realmente apoya la toma de decisiones actuales y que afectan el futuro de una entidad, se materializa y se documenta a través de un documento que hoy llamamos PETI. ¿Listo? Pero ¿por qué construir un PETI? Porque la política de gobierno digital lo dice, porque es un lineamiento y si no lo hago entonces me va mal en FURAC. ¿Por qué? Por cumplimiento, por cumples y mientes al mismo tiempo, porque al final no lo haces por convicción. Esto es importante tener en cuenta por qué las entidades y por qué el ministerio dice, oiga, es bueno para las entidades y es una buena práctica tener un PET. Hace unos años las entidades no todas tenían un plan estratégico de tecnologías, hacían sus inversiones ad hoc, por intuición y dependiendo del director que tuviera de turno. Entonces, ¿por qué es importante tener un PET? El plan estratégico de tecnologías dentro de las entidades públicas me permite establecer prioridades dentro de la entidad. ¿Sí? Las entidades tienen muchas necesidades, muchas oportunidades de mejora, muchos retos que deben asumir y lograr, pero el PETI me va a permitir, cuando yo hago ese análisis dentro de la metodología de PETI, me va a permitir establecer las prioridades. ¿Por qué? Porque además las entidades tienen presupuestos limitados en muchos casos. Entonces, ese PETI me va a permitir establecer prioridades, porque al final el PETI, el resultado también del PETI, es tener un mapa de ruta de proyectos. Es un conjunto de proyectos priorizados. Ahora, esa priorización también puede variar en el tiempo y puede variar en función de qué? De los stakeholders, ¿sí? De cuáles son las necesidades e intereses que tienen esos grupos de interés sobre los proyectos que allí, dependiendo del presupuesto, porque resulta que me recortaron presupuesto, entonces mis prioridades pueden variar. Pero adicionalmente, porque yo construyo en PETI. La metodología de construcción del PETI te permite mirar de manera holística toda la entidad, ¿sí? Y determinar qué procesos requieren o pueden ser impulsados y soportados por tecnología. ¿Y eso qué significa? Que las soluciones y sistemas que yo planteo en mi plan estratégico, como es estratégico, son soluciones y sistemas a largo plazo. Eso significa que son soluciones que no generas para apagar incendios o para resolver necesidades puntuales, sino que son soluciones pensadas de manera holística que pueden seguir evolucionando de manera incremental y gradual, digamos, a medida que pasen los años. ¿Listo? Cuando tú hablas, ¿por qué también construimos un PETI? Porque las entidades tienen un presupuesto y administran un presupuesto. Y las inversiones, ese presupuesto ese es el dinero de los impuestos de todos nosotros. Luego nosotros tenemos que garantizar que las inversiones que hagamos en tecnología sean efectivas y eficientes y no terminen de detrimentos patrimoniales. Entonces, cuando tú haces una planeación estratégica en tecnología de manera juiciosa, las inversiones en tecnología son efectivas y eficientes. ¿Sí? Y además están respaldadas, no salen de la manga, perdóname la expresión, sino que están respaldadas de un análisis que tú hiciste en la entidad y de unas brechas que tienes que cubrir. ¿Sí?
cuando haces planes estratégicos de tecnología, TI se ve como un recurso estratégico y no como en el área de soporte que arregla los computadores o el correo electrónico o que me habilita Internet. Cuando tú haces planes estratégicos de tecnología, TI se vuelve en un elemento habilitador e importante de la estrategia de las entidades. Cuando construyes un PETI, yo también, ¿por qué construyo un PETI? Porque el PETI no lo hacen las áreas de TI encerrados y ellos solitos. Cuando se construye un PETI, tú tienes que salir a las áreas, áreas y preguntar cuáles son las necesidades que tienen esas áreas. Y en la medida que le das respuesta a esos intereses, a esas necesidades, a esas oportunidades que tienen las áreas, mejoras la relación de TI y el negocio, entendiendo negocio como las áreas misionales, las áreas funcionales, ¿sí? ¿Y por qué construyes el PETI? Porque el PETI permite, tiene como resultado trazar una ruta para avanzar en transformación digital. Es decir, los proyectos de transformación digital tienen que ser parte de la ruta de PETI. ¿Listo? Ahora, no en el PETI, no solo van proyectos de transformación digital, digo, apalancados por presupuestos de inversión. También hay proyectos dentro del PETI que muy seguramente son soportados por el presupuesto de funcionamiento de las entidades. Pero por eso yo necesito construir un PETI. ¿Por qué más necesito construir un PETI? Porque el sector público, más que también es un entorno cambiante, ¿sí? Es un entorno tipo buca. Este concepto de buca fue, digamos, cobró mayor importancia o se acuñó más durante la época de COVID, pero es un concepto que viene de hace muchos años del ejército de los Estados Unidos, de los ambientes que ellos vivían en campos de batalla. Son entornos totalmente cambiantes y en un momento dado pueden cambiar todo el panorama de un momento. Entonces, el sector público es volátil, totalmente volátil, donde hay cambios continuos, donde todo el tiempo hay un cambio continuo, donde tenemos cambios de administración, donde si nos va bien son 4 años, pero si no cada año y cada 6 meses se está rotando el personal, ¿sí? Donde adicionalmente tenemos pues hoy en día la velocidad en la que avanza la tecnología y se da todo el tema tecnológico es muy rápido, entonces tenemos una volatilidad muy grande. Pero adicionalmente el sector público es complejo por la normatividad, por la gran cantidad de normas que existen y que tienen que ser acogidas, pero también porque hay muchos actores y esos muchos actores implica hoy en día, pues como estamos hablando de interoperabilidad, de intercambio de información, pues eso también hace que se vuelva más complejo. Hay interacciones difusas, inclusive entre sectores, entre entidades públicas, que a veces tienes que regular a través de convenios interadministrativos, bueno, hay muchos elementos, pero hay interacciones difusas con sus grupos de interés y también hay veces que hay relaciones causas-efecto que suceden en las entidades que no son claras. Luego hay un ambiente complejo dentro de las entidades. Pero adicionalmente el sector público tiene una alta incertidumbre. Bueno, no solo el sector público en general, pero pues como estamos hablando, hoy en día todos los días hay imprevistos en las entidades públicas y en materia de TI también hay muchos imprevistos, ¿sí? Cada vez los ataques de seguridad son impredecibles y se hacen más, digamos, son más frecuentes, ¿sí? Pero también el entorno que viven las entidades públicas también, digamos, es un entorno donde también hay una alta ambigüedad, donde hay situaciones confusas, pero hay múltiples interpretaciones frente al tema. Luego, entonces, ¿por qué yo debo construir un PETI? Porque ante un entorno cambiante y todos los elementos que vimos anteriormente, la manera de afrontar esos retos que me genera un entorno cambiable y de poder reaccionar de manera rápida, pues también lo hago a través de una planeación estratégica realmente juiciosa que desarrolle la entidad. ¿Listo? Jack Ma, que es el fundador de una de las plataformas más grandes de comercio electrónico, que es Alibaba, dice, tú no puedes forzar a todos a que piensen de la misma forma, pero puedes forzarlos a creer en un mismo objetivo. Y cuando yo hago un plan estratégico, todos tienen una ruta de trabajo común, una ruta de transformación digital común a la que todos le deben apuntar. Mi plan estratégico va a tener unas metas, luego todos debemos trabajar en función de esas metas y de esos objetivos. Entonces, por eso hago planeación estratégica.
Pero otro de los conceptos también que es importante y que es otra de las herramientas que pone a disposición el ministerio, y ahorita, por ejemplo, que hay cambios de administraciones el año que viene, es el tema de arquitectura empresarial. La arquitectura empresarial como práctica estratégica me permite que los proyectos de tecnología y de transformación digital trasciendan administraciones, y eso es importante, ¿sí? Que los proyectos trasciendan administraciones y no que los proyectos de tecnología sean proyectos solo de la administración de turno. Entonces, este concepto de arquitectura empresarial, hago este símil, y uno de los elementos para entender un poco también qué es eso de arquitectura empresarial, que a veces aparentemente es compleja y aparente es ladrilluda y nadie lo entiende y es utópica y eso es solo papel, pues no. Entonces, hago el ejemplo de construir un edificio sin planos y remodelar sin planos. Y si ustedes miran las imágenes que tenemos aquí, la primera imagen muestra un edificio donde su base es muy pequeña para soportar realmente el peso que tiene. Y si bien es cierto, yo hablo de construir sobre lo construido, y ahí claramente, pues ahí están construyendo sobre lo construido, porque como construyeron el primer piso, pues construyeron el segundo sobre eso que ya tenían para aprovechar eso que ya habían hecho. Pero es un edificio sin lineamientos, sin optimización, y si es la verdad ahí hay un desperdicio de inversión y de presupuesto que muy seguramente yo tumbaría, por ejemplo, este edificio, ¿sí? Entonces, cuando tú trabajas sin planos, haces inversiones, digamos, edificios o construcciones que no son buenas estéticamente, que no optimizan la luz, que no optimizan los recursos. Entonces, por ejemplo, ustedes ven la imagen allí, una puerta allí en el segundo piso, ahí, ¿para qué? Sí, al contrario, generas una vulnerabilidad porque por ahí fácilmente se pueden entrar los ladrones, muy seguramente. Entonces, no tiene sentido colocar una puerta allí. Hay desperdicio de recursos. Pero si también miro, por ejemplo, el baño allí, ¿quién va a utilizar 3 sanitarios al mismo tiempo? ¿Y cuánto vale cada sanitario? Entonces, así pasa con el tema de arquitectura en las entidades. O sea, cuando yo voy a plantear soluciones de tecnología en las entidades, cuando voy a solucionar problemas complejos, debo aplicar un enfoque de arquitectura. Y este enfoque de arquitectura no solo me permite resolver y modelar la complejidad que tienen las entidades para dar soluciones más efectivas, sino que también el enfoque de arquitectura te obliga a documentar y a construir los planos. Y el construir los planos te facilita los procesos de mantenimiento y evolución de las soluciones a futuro. ¿Sí? Entonces, cuando yo construyo, por eso es que hacemos mucho el símil de arquitectura, pues de arquitectura empresarial con el concepto de arquitectura a nivel de construcción de edificios, de puentes, de casas. ¿Listo? Entonces, cuando tú haces arquitectura empresarial, documentas los planos, diseñas los planos y los mantienes actualizados para que cuando necesites evolucionar las soluciones, cuando necesites adquirir nueva tecnología, tú puedas evaluar el impacto que tiene eso nuevo sobre lo que existe y poder trabajar sobre lo construido. Entonces, ¿qué es arquitectura empresarial? Es una práctica, estrategia que orienta la transformación de las entidades. Claramente, es un enfoque que permite generar soluciones a problemas complejos porque tú modelas la complejidad del problema de negocio crítico que tienes, ¿sí? Para poder buscar alternativas de solución. Es una práctica que le permite expresar y gobernar la estructura de una organización en términos de componentes, de interrelaciones, de principios y de lineamientos, pero también es una capacidad que debe ser desarrollada en las entidades. Es decir, la arquitectura empresarial no es que esté de moda. La arquitectura empresarial no es porque el ministerio dice, y entonces la siguiente administración acabamos con arquitectura y nadie más vuelve a hablar de arquitectura empresarial. Es una capacidad que tenemos que desarrollar. Arquitectura empresarial no es contratar una consultoría para que te haga un ejercicio de arquitectura empresarial, porque entonces te deja papel, te deja ahí unos documentos de alto nivel y ya hiciste arquitectura. No, eso no es arquitectura. Entonces, cuando hablamos de arquitectura necesitamos que las entidades desarrollen una capacidad que debe ser desarrollada.
Y la arquitectura empresarial se debe volver un proceso o un procedimiento, dependiendo de la estructura que tengas en la cadena de valor de la entidad, para que ese proceso sea aplicado y sea inclusive auditado, de tal manera que yo pueda siempre evidenciar que la entidad aplica un enfoque de arquitectura en todos sus ejercicios de adquisición de soluciones y de transformación digital. Este ejercicio de arquitectura, pues digamos que ya hay una metodología y finalmente el marco de referencia que definió el Estado colombiano y que hoy en día estamos en la versión 3.0, que fue liberada el 31 de mayo de este año, y que se adopta de manera oficial a través de la resolución 1978 de este año, donde se le dice a las entidades, mire, se adopta de manera oficial la versión 3.0 del marco de referencia y se dan unos plazos por grupos para que las entidades puedan evidenciar la aplicación de esas buenas prácticas. En última, lo que te está diciendo. Y el ejercicio de arquitectura, entonces, te permite evaluar, sacarle una foto a la entidad de cómo estás hoy, a la entidad o al problema que quieres resolver, porque eso es importante. Cuando yo hago arquitectura, se había generado una concepción o de pronto una mala interpretación de las primeras versiones del marco de referencia, donde se decía que tú hacías arquitectura empresarial de toda la entidad. Entonces durabas un año si te iba bien y hacías una consultoría o 8 meses, 6 meses de arquitectura empresarial y pretendías hacer la arquitectura empresarial de toda la entidad y al final lo que te entregaban eran unos planos, la documentación de la arquitectura a muy alto nivel, que después tocaba empezar a aterrizar y bajar y que quizás nunca se podía ejecutar. Entonces, hoy en día hablamos de que se hacen múltiples ejercicios de arquitectura, que se aplica el enfoque de arquitectura a cualquier proyecto de transformación digital. ¿Eso qué quiere decir? Hoy entidad, yo tengo presupuesto para actualizar mi sistema de gestión documental. Ah, listo. Entonces, a ese proyecto que se llama actualización, cambio, evolución, porque de pronto usted ya tiene uno, pero usted quiere es evolucionarlo y mejorar a nivel de funcionalidades, le aplico el enfoque de arquitectura empresarial a eso específico. Ah, es que yo entidad necesito yo tengo muchos trámites y hay un trámite que lo tengo parcialmente en línea y necesito que sea 100% en línea. Entonces, voy a trabajar en ese trámite para que se vuelva 100% en línea. Luego, a ese proyecto le aplicas el enfoque de arquitectura empresarial. Y aplicarle el enfoque de arquitectura empresarial es analizarlo, analizar esa situación, ese proyecto, ese problema de manera holística, haciendo o levantando una arquitectura que se llama arquitectura institucional o de negocio, es decir, tú levantas el proceso, porque es que a veces pensamos primero en la tecnología y resulta que primero miremos si el proceso es eficiente, porque si no terminamos automatizando el desorden. Miremos si ese proceso un cambio normativo que implique que ese proceso surjan nuevas actividades y nuevos actores a ese proceso, ¿sí? Tengo unos objetivos estratégicos, tengo unos indicadores, tengo unas metas que cumplir. Luego yo hago un análisis desde el negocio, desde la arquitectura institucional, pero también hago un análisis desde la información y desde los datos. Hago un análisis desde la seguridad, o sea, qué tipo de seguridad requiere, por ejemplo, ese sistema de gestión documental o qué tipo de seguridad requiere ese trámite. La arquitectura de seguridad para soportar ese trámite, de que siempre esté disponible, disminuir el número de vulnerabilidades, ¿cómo debe ser? Ese sistema de información, si yo voy a hacer un trámite, por ejemplo, o si voy a implementar un sistema de gestión documental nuevo porque el que tengo pues no funciona o no cumple con los lineamientos del archivo general de la nación o del archivo distrital, en este caso, entonces bueno, desde la vista de sistemas de información, listo. ¿Qué tengo? ¿Cómo lo analizo? ¿Qué estándares tiene la entidad frente a eso? ¿Existe alguna arquitectura de referencia en la entidad para sistemas de información? Y desde la arquitectura de infraestructura también tengo que evaluar y digo, bueno,
ese sistema o ese trámite va a estar en mi centro de datos. Tengo un centro de datos on-premise o tengo un centro de datos en la nube. ¿Qué tipo de arquitectura tengo? Mi infraestructura me permite soportar ese nuevo sistema de información o esas mejoras que yo le quiero hacer a ese trámite de servicio. Y cuando yo ya tengo una foto y ya entiendo cómo está, analizo ese problema o esa situación o esa oportunidad o el reto que tengas desde esa visión, pues también tienes que plantearte, listo, así estoy hoy, pero ¿cómo debería ser? O así está, o el problema que tengo así, el análisis es este, pero yo debería estar así de esta manera, y planteo una foto en términos de las mismas dimensiones que se conoce como el estado to be. Ese estado to be tiene que ser viable técnicamente, pero viable financieramente. Y después de que tengo esas dos fotos, pues hago un análisis de brechas para determinar qué tanto me falta para poder llegar a ese estado deseado. Y llegar al estado deseado no lo haces en un solo paso, sino lo puedes hacer en muchos pasos. ¿Por qué? Porque posiblemente tú no tienes el presupuesto completo para poder dar el salto grande. Entonces tienes que empezar a hacer ejercicios de arquitectura empresarial de manera incremental que te permiten acercarte a ese estado objetivo y aplicas el enfoque de arquitectura empresarial. Entonces, esa práctica estratégica que es la arquitectura empresarial, el Ministerio TIC estructura un marco de referencia de arquitectura empresarial que le ayuda a las entidades a aplicar esa práctica estratégica, pero que también garantiza de alguna, bueno, no hablemos de garantizar, pero digamos, ayuda a las entidades a que sus ejercicios de transformación digital sean muchos más organizados, ¿sí? Y que al final puedan generar el valor esperado. ¿Listo? Entonces, el marco de referencia de arquitectura empresarial, esto es un marco de referencia y eso es importante también tenerlo presente. Como marco de referencia, no, ya este marco, esta versión 3 ya tiene un elemento metodológico, y este marco de referencia fue basado en otros frameworks como TOGAF, como SATMAN, y como marcos de referencia que estados o países también han generado en otros países. ¿Listo? Entonces, como marco de referencia provee métodos y herramientas para uso, producción, mantenimiento, gobierno y aceptación de arquitecturas. El marco define lineamientos, tiene un vocabulario común. Son agnósticos. Si usted mira el marco de referencia, nunca te va a decir tienes que inventar a Amazon o arquitectura Azure, o tienes que irte por open source, o te tienes que ir por Fortinet, por ejemplo, para el tema de seguridad. No. O Palo Alto, no. El marco es agnóstico, te da un lineamiento general y te dice, mire, la buena práctica es esta y usted tiene que garantizar esto. Ah, ¿qué estándar, qué tecnología utilizas? Pues ya cada entidad depende de la arquitectura de referencia que tenga al interior y cuál es la arquitectura que tiene la entidad y que le genera mejor valor. ¿Listo? Entonces, es un marco de referencia que te ofrece unos lineamientos, un vocabulario común para que todos llamemos de la misma manera las cosas, y también, sobre todo, también para que los consultores externos también llamen las cosas como deben ser, y que cuando yo cambio de proveedor o cuando llega un nuevo arquitecto a mi entidad, pues pueda entenderlo. ¿Listo? Entonces, yo les decía, este marco de referencia que le ayuda a aplicar el enfoque de arquitectura empresarial como una práctica estratégica no es nuevo. La primera versión salió en el 2014 y ha venido evolucionando, y hoy en día estamos en la versión 3.0, que lo que les decía fue liberada en mayo de este año. Entonces, este marco de referencia es un conjunto de herramientas que le ayuda a las entidades. Si nosotros con el tema del marco de referencia, el marco de referencia es como una partitura, ¿listo? Es una partitura que ha sido escrita por Mintic para que todas las entidades se transformen digitalmente, y eso representa, es como el sonido musical. Si la partitura, donde el director de orquesta es Mintic, es tocada de manera adecuada por los músicos y tengo unos buenos instrumentos, que en este caso son las tecnologías y los procesos, pues realmente voy a lograr una transformación digital que genera valor a la entidad pública, y sobre todo que los proyectos trasciendan administraciones, ¿sí? Porque definitivamente a veces uno no ve el avance en las entidades públicas porque la administración que llega
no trabaja sobre lo construido, pero es que a veces no se trabaja lo construido no porque no se quiera, sino porque es más fácil empezar de cero que tratar de entender lo que hay, o lo que hay fue tan malo que no me va a permitir evolucionar, como el ejemplo de las casas que vimos. Fíjate que ese primer piso, pues sí, trabajaste sobre lo construido y construiste el segundo y el tercero, pero realmente son sistemas de información robustos, son eficientes, pueden evolucionar en tiempo para soportar una mayor carga de trabajo o para soportar nuevos requerimientos de negocio, no es tan fácil. Entonces, este marco de referencia pues me va a permitir eso. Y este marco de referencia de 3.0, algo importante también y a diferencia de la mayoría de los marcos, porque alguien dice, ¿y por qué no utilizamos TOGAF? Sí, claro. Entonces, este marco de referencia tiene algo que se llaman principios, lineamientos, pero tiene algo que son 3 modelos, ¿sí? Y esos 3 modelos me van a permitir cerrar todo el ciclo. Y me devuelvo a esta imagen, ¿sí? A esta imagen. Cuando tú tienes un problema complejo, lo modelas, ¿sí? Es decir, diseñas la arquitectura de cómo debe ser el sistema, ¿sí? Y ahí estás aplicando el modelo de arquitectura empresarial. Luego aquí los lineamientos son lineamientos de arquitectura para modelar, documentar y encontrar alternativas de solución viables, escalables, eficientes, flexibles en el tiempo. ¿Listo? Pero fíjense en que una vez el proyecto es diseñado con un enfoque de arquitectura, esos proyectos tienen que ser ejecutados, porque el resultado del ejercicio de arquitectura son unos planos y un mapa de ruta. ¿Qué un mapa de ruta qué es? Unos proyectos. Pero esos proyectos tienen que ser ejecutados y bien ejecutados. Luego utilizas los lineamientos del modelo de gestión de proyectos. El marco te dice, debes gestionar el proyecto. Que utilice metodologías ágiles o no. El marco te dice, hay unos lineamientos que tú debes evidenciar para garantizar que realmente tienes una buena gestión de proyecto. Y una vez el proyecto es culminado, pasa a operación. Y cuando pasa a operación, entra, digamos, está operando, digamos, está siendo utilizado. Luego, durante ese proceso de operación, aplicas el modelo de gestión y gobierno de TI. ¿Listo? Entonces, este marco de referencia, estas dos prácticas de estratégicas se relacionan, porque yo creo que ya se me va a acabar el tiempo, creo. Entonces, estas dos más prácticas estratégicas se relacionan. Entonces, alguien me dice, ¿quién fue primero? ¿Qué hago primero? Arquitectura empresarial, ¿quién fue primero? ¿El huevo o la gallina? Entonces, en este gráfico yo también trato de representar de que el PETI documenta, ¿sí? Consolida la estrategia de tecnología de la entidad, ¿sí? Y que ese PETI pues está alineado a un plan estratégico institucional, a unos planes de desarrollo, muy seguramente. Ese PETI genera un mapa de proyectos, o sea, uno de los productos, si un PETI no tiene un mapa de proyectos a mediano y largo plazo, pues tampoco es PETI. Y ese marco de proyectos debe tener proyectos de transformación digital, estratégicos, pero también proyectos de operación de TI. Claramente tiene que tener de los dos. Esos proyectos que yo tengo en mi PETI, los debo ejecutar y los debo estructurar, los debo materializar porque en el PETI simplemente son proyectos, grandes enunciados que tienen un objetivo y bueno, y un presupuesto. Esos proyectos los estructuras, los diseñas, los analizas, los abordas aplicando un enfoque de arquitectura empresarial. Y aplicar el enfoque de arquitectura empresarial es aplicar la metodología de alguna manera, pero también es aplicar todos los elementos que hay en la política del gobierno digital. El hecho que tú apliques un enfoque de arquitectura no significa que tienes que olvidar que hay un marco de interoperabilidad, que tienes que aplicar técnicas de innovación y creatividad, que tienes que aplicar el modelo de seguridad y privacidad, que puedes aplicar tecnologías emergentes y de cuarta revolución. Entonces, tú aplicas eso, pero una vez el proyecto es estructurado con un enfoque, pues tiene que ser ejecutado. ¿Aplicando qué? Técnicas de gerencia de proyectos. Y después tienen que ser desplegados en operación y vuelve, digamos, que ahí sigue el ciclo y se retroalimenta. Entonces, fíjate que hay una relación entre el PETI y el enfoque de arquitectura empresarial. Son complementarios y tienen que aplicar, no son excluyentes. ¿Qué haces primero?
Entonces, aquí no se trata de que qué haces primero, es cómo aplicas el enfoque para generar valor y cómo complementas estas dos herramientas. ¿Quién debe participar en la elaboración del PETI? Esto no es solo responsabilidad de TI, eso es importante. El PETI debe ser trabajado, claro, es liderado por un equipo de tecnología y normalmente es liderado por las oficinas de tecnología. Y independientemente que contrates una consultoría, ¿sí? Debes tener una contraparte, porque si no la consultoría, me perdonan la expresión, pero me mete los dedos a la boca. O sea, ¿qué criterio voy a utilizar para evaluar que lo de que la consultoría realmente me entregó bien? Me entregó bien, y si es bueno, y si se adapta, porque además yo conozco la entidad. Entonces, yo tener una contraparte independientemente que contrates un equipo o una empresa de consultoría aparte. Pero el director de la entidad, el CEO y las oficinas de planeación deben ser parte conjunta del equipo que trabaja en el PETI. ¿Por qué planeación? Pues porque ellos son los que conocen las entidades, el negocio normalmente, los procesos, tienen una mirada mucho más holística, conocen los planes estratégicos, las metas, los indicadores que se deben cumplir y todos los compromisos que se tienen a través de COMPES y de lo demás. ¿Listo? Entonces, ese es importante en este. Entonces, ¿qué hizo el ministerio? El ministerio, pues como el marco de referencia es una herramienta y tiene muchos instrumentos, uno de esos instrumentos son las guías. Entonces, ¿qué dijo la entidad? Y como dentro del modelo, todo el tema de planeación estratégica hace parte de los lineamientos del modelo de gobierno y gestión de TI, ¿sí? Entonces, el ministerio puso a disposición hace 15 días en el portal de arquitectura una nueva guía del plan estratégico de tecnologías. Y esta nueva guía tiene 4 fases: planear, analizar, construir y socializar. Y cada una de esas fases tiene unas actividades muy específicas que inician desde la conformación del equipo de trabajo y la identificación de esos stakeholders y esos grupos de interés hasta que se socializa el PETI, ¿sí? Porque el PETI tiene que ser presentado para aprobación en el Comité de Gestión de Desempeño, debe estar publicado en el portal institucional, en la sección de transparencia de las sedes electrónicas o de los partners, pero también debe ser socializado en la entidad, ¿sí? Y todos estos proyectos, aquí tenemos una serie de actividades que se sugieren deben ser realizadas. ¿Por qué decimos se sugieren? Porque acuérdense que la guía al PETI es una guía, pero si yo como entidad tengo plata para comprar la guía y utilizar la guía de Gartner o utilizar otra guía, lo puedo hacer. Lo importante es que tengas un PETI estructurado y que cumplas con unos elementos mínimos, porque es que hay documentos PETIs que PETI tienen la portada, ¿sí? O sea, realmente no representan y no reflejan un ejercicio verdadero de planeación estratégico de tecnologías. Entonces, nosotros aquí recopilamos una serie de actividades y para esas actividades, el plan estratégico, lo que publicó el ministerio, que está además publicado aquí en el portal de Arquitectura Empresarial Colombia, entonces ustedes entran al portal, dentro del portal hay algo y un menú que dice modelos del marco de referencia. Entonces yo les decía, ¿cuál modelo del marco de referencia tiene asociado esto? Entonces, ¿dónde están el PETI hace parte de los lineamientos de gobierno y gestión, hacen parte del modelo de gobierno y gestión. Entonces, dentro de los modelos del marco de referencia, selecciones el modelo de gobierno y gestión y dentro del modelo de gobierno y gestión hay unos dominios de la gestión de TI. Uno es la estrategia de TI. Cuando ustedes hacen clic allí, van a encontrar la guía de construcción del PETI. ¿Qué van a encontrar allí? Van a encontrar la guía, van a encontrar una plantilla, un documento, ¿sí? Una plantilla donde tiene ya una tabla de contenido estructurada y una orientación de cómo puedes construir ese PETI. Pero aparte de todo, tienes hay un archivo de Excel donde hay una serie de plantillas, de formatos y de instrumentos que le ayudan en el análisis y estructuración de la hoja de ruta, de los indicadores, del análisis de los dominios, del análisis de alineación estratégica con el plan estratégico institucional y una serie de herramientas que le ayudan a las entidades. Pero lo que les digo, pues las guías del marco no son de obligatorio cumplimiento necesariamente. Claro, son orientadoras
y le ayudan mucho a las entidades, sobre todo a las entidades territoriales que de pronto no tienen plata para contratar una consultoría en temas de arquitectura o de PETI, pero que tienen un equipo interno que pueden leer estas guías y que pueden ayudar y pueden construir y generar un plan estratégico que realmente genera valor a la entidad. Entonces, para esto se hizo esta actualización de esta guía, eso es importante, para que la apliquen, la utilicen. Creemos que es una guía mucho más sencilla, es más corta, es práctica, tiene formatos que usted pueda aplicar o que no pueda aplicar. O también le puede adicionar cosas que usted considera que son importantes dentro de ese ejercicio de planeación estratégica y que de pronto nosotros no las incluimos en la guía. ¿Listo? Entonces, digamos que eso era lo que le queríamos contar hoy, esas dos herramientas que tenemos, que hacer arquitectura empresarial no es contratar una consultoría en arquitectura, sino que de toda la entidad. Hoy en día lo que estamos diciendo a las entidades es ponga foco. Determine cuál es el escenario de negocio crítico que usted quiere resolver, cuál es la oportunidad que tienes, cuál es el reto que tienes, y sobre ese reto aplícale el enfoque de arquitectura. No estás haciendo el ejercicio de arquitectura empresarial, pero si todos los proyectos les aplicas un enfoque de arquitectura empresarial, vas al final, digamos que al final vas a tener documentada la arquitectura empresarial de toda la entidad a partir de la ejecución de muchos ejercicios de arquitectura. La idea es que esto se vuelva parte del ADN de las entidades y que hoy en día no se conciba ningún proyecto si no aplicas estos enfoques. Básicamente eso es como lo que tenía para contarles, entonces yo no sé, creo que me pasé del tiempo, aunque es que empezamos un poquito tarde, pero sí creo que ya eso era, no sé si hay preguntas o si ya no hay tiempo para preguntas. Muchas gracias, Claudia. Sí, abrimos un pequeño espacio para comentarios, dudas o preguntas que alguno de los asistentes tenga. Entonces, abrimos micrófonos o por el chat. Una pregunta, habla Óscar Efraín Escobar de la Subred Centro Oriente. ¿Cómo estás? Toda esa documentación, ¿dónde la puedo bajar? Está en el portal de arquitectura empresarial. Tú buscas por Google, fácilmente buscas portal arquitectura empresarial Mintic y él te lleva a la página que les mostré ahorita. En que Sí. yo les... espérate, yo vuelvo a compartir, que dejé de compartir. A esta página. Sí. Y en esta página consigues el marco de referencia, todos los lineamientos y todas las guías en cada uno de los dominios. Porque estos modelos, cada modelo tiene unas guías asociadas y tiene unos dominios específicos. Entonces, los dominios del modelo de arquitectura, es decir, los dominios de análisis, no son iguales a los dominios del modelo de gestión y gobierno, ni son iguales a los dominios del modelo de gestión de proyectos. Entonces, lo consigues acá, de todas formas, aquí está el link. Cuando tú haces clic ahí a ese link, vas al portal de arquitectura empresarial. Pero si lo buscas por Google, buscas arquitectura empresarial, Mintic, y te lleva también al portal. Muchas gracias. Con gusto. Tenemos una pregunta por el chat, Claudia. Daniela Mayorga pregunta, buenos días, ¿se debe tener un procedimiento para la creación del PETI? Mira que no, yo no lo veo como procedimiento porque yo creo que la guía te da una línea metodológica y te dice qué hacer. Yo sí creo que debe existir para que la arquitectura empresarial se vuelva una capacidad, una de las cosas, y para que de alguna manera se obligue, porque una vez uno tiene que obligarse un poco, cuando uno quiere generar un hábito, uno tiene que hacerlo, la teoría dice que lo haces 21 días y si no lo haces 40 días, pero te obligas y al final se vuelve un hábito. Si yo quiero que el tema de arquitectura se vuelva el ADN y que haga parte como hacer del proceso de contratación, se debe volver un proceso yo debo tener un proceso de diseño y gestión de arquitectura empresarial, pero el proceso no se puede volver, haga la arquitectura ASIS, haga la arquitectura 2B, haga el mapa de ruta, porque eso es volcar la metodología que ya está escrita en el marco y que está en TOGAF y que están los marcos de referencia. Yo debo generar, son procedimientos para gestionar y garantizar que las arquitecturas estén actualizadas.
que si yo tengo arquitecturas de referencia, ¿cuál es el mecanismo y la frecuencia con la que debo actualizar esas arquitecturas de referencia? Que si yo adquiero una solución tecnológica, evalúe el impacto de esa solución tecnológica frente a la arquitectura existente, evalúe el impacto. O que si yo recibo una solución tecnológica, evalúe qué tan conforme es eso que yo estoy recibiendo frente a mi arquitectura referencia, frente a los lineamientos del marco. Entonces, yo no creo que debe hacerse un proceso o procedimiento de PETI dentro de las entidades, pero sí creo que va a haber un procedimiento de diseño y gestión de arquitectura empresarial para que se genere la capacidad de arquitectura al interior de las entidades. Listo. No sé quién más tiene alguna otra pregunta. Veo que hay manos levantadas. Sí. Sí, tiene la mano levantada Juan Gabriel Prieto. Adelante, por favor. Hola Claudita, buenos días. Harry, buenos días, ¿cómo están? Juan Gabriel Prieto, Secretaría Distrital de Hacienda. Tengo dos Hola Juan, ¿cómo consultas. estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, Tengo dos gracias. consultas. Sí, Uno con respecto a la resolución 1978 que tú mencionaste ahorita, teniendo en sí. cuenta, digamos que los plazos de implementación, o sea, para entidades del orden territorial, en este caso, pues entidades del distrito, tendríamos 13 meses para hacer la implementación desde el 26 de mayo de este año. Para O sea, evidenciar, entonces depende. Entonces, la norma que te dice, si tú eres del grupo, por ejemplo, A, ¿sí? Porque hay entidades del distrito que están con algunas entidades nacionales, por ejemplo. No todas no todas las del distrito están todas, o sea, en el mismo grupo, por ejemplo, de todas las territoriales. Entonces, lo que yo te digo es, dependiendo del grupo donde estás, entonces la resolución te dice, mire, a tal fecha, te voy a poner ejemplo, a tal fecha tienes que evidenciar el 40% de los lineamientos del marco de referencia. Sí, como este marco no se creó ahorita nuevo, sino que estamos trabajando sobre lo construido y hay una base, muy seguramente las entidades ya han venido trabajando y tienen evidencias. Entonces, le dice, mire, a tal fecha usted tiene que evidenciar que usted aplica el 40% de los lineamientos. A tal fecha tienes que evidenciar que estás aplicando el 70% y a tal fecha, porque creo que las que más plazo tienen son 36 meses, creo, tienen que evidenciar que están aplicando el 100% de los lineamientos. No sé si me hice a entender. Es como parecido a la resolución de IPv6 que también te daba unos plazos y te decía, mire, a tal fecha usted tiene que haber hecho tal fase. A tal fecha tienes que haber hecho tal fase. tengo otra pregunta al respecto, Clau. ¿Dónde Sí. encuentro yo el listado de cuáles son categoría clase A, clase B, clase C? En el marco de referencia está, ven te digo exactamente dónde. Hay un documento dentro del marco de referencia. Espérate. Y ahí está, o sea, en el portal de arquitectura de Mintic está, pues ya te digo, en el documento maestro está, ay, espérate. Se llama plazos, ¿no? Plazos de... Sí, ahí está, hay un documento que dice eso. Espérate. Es aquí en el marco de referencia, está el marco de referencia y te dice plazos para la implementación del marco de referencia. ¿Qué te va a ayudar a determinar, por ejemplo, qué porcentaje también estás cumpliendo? Pues coges todos los lineamientos del marco de referencia y miras, las guías tienen algo que se llaman evidencias que le ayudan a determinar que efectivamente usted como entidad está aplicando ese lineamiento. Entonces ahí yo puedo hacer ahí para determinar qué porcentaje de lineamientos estoy cumpliendo y está aquí en el anexo de plazos. También pueden aplicar el modelo de madurez, que por primera vez el marco de referencia pues tiene un instrumento de modelo de madurez también que le va a ayudar a las entidades a determinar en qué nivel estás para poder de ahí en adelante empezar a priorizar y mirar cómo avanzas en la capacidad de arquitectura. Listo. Listo. Y tenemos una última pregunta de parte de Andrés, que tiene también que ver con el tema de los plazos. Y dice lo siguiente: dado que el PETI de las entidades distritales está vigente hasta mitad del 2024, para este año solo se debe publicar la actualización del documento actual.
Bueno, esa es una pregunta buena. ¿En qué sentido? Si tu PETI va a tener algún ajuste, pues publicas el PETI con el ajuste. Pero yo le soy sincera, o sea, la 612 dice que al 31 de enero de todas las entidades deben tener publicado su plan estratégico de tecnologías. Pero eso no significa que cada año tengas que actualizarlo. De pronto no necesitas actualizarlo, tienes que garantizar es que esté ahí, publicado. Y que si hubo algún cambio, pues lo actualices, claramente, porque es que a veces publicaban el PETI y pasaban 4 años, pero durante esos 4 años le hacían ajustes o modificaciones. Sí, pero no necesariamente significa que cada año tienes que actualizar el PETI, no necesariamente, o sea, si tú hiciste un ejercicio juicioso y de pronto no tienes que actualizarlo, tienes que garantizar es que el PETI está publicado allí. Pero si no Bueno, sí. sufre ninguna modificación, pues no surgió ninguna modificación. O sea, yo creo que hay una mala interpretación del 612 en el sentido de que las entidades dicen cada año tengo que actualizar el PETI, ¿no? Porque entonces, pues es que es un plan estratégico que tiene proyectos a mediano y largo plazo. Entonces, no necesariamente tienes que estar actualizando tu plan estratégico cada año. Gracias, Claudia. Sí. Sí, no, la pregunta, ¿sabes por qué iba referenciada? Porque en la Secretaría hay la costumbre de publicar cada año los avances. Entonces, en ese sentido, sí, cada año verificamos y publicamos de cómo va creciendo el porcentaje de cumplimiento. Y además, si hay algo que surgió en el año y que vamos a atenderlo, también lo publicamos ahí. Claro, Por porque de eso, pronto hay algo que modifique tu hoja de ruta o de pronto la meta que planteaste en tu PETI no, pero si no hubo ajustes, pues tienes es que garantizar que esté publicado el plan estratégico, más no significa que de manera obligatoria tienes que forzar una actualización al plan porque pues no tendría sentido, ¿sí? sí, no, no es más por los indicadores que se tiene costumbre acá de publicarlos, de cómo avanza, entonces Ah, por claro, eso pero sí, fíjate que eso es diferente porque eso es como la gestión seguimiento. o el Ujú. avance y el seguimiento que tú le haces a ese plan estratégico, más no significa que el plan estratégico lo estés modificando. Es como si yo dijera el plan estratégico institucional que hice al inicio de la administración alineado con el plan de desarrollo, lo tengo que modificar cada año. Normalmente el plan estratégico usted lo hace a 4 años o el plan nacional de desarrollo, entonces el plan nacional de desarrollo tienes que modificarlo también cada año, ¿sí? Es como el mismo símil. No necesariamente, claro, avanzas en la ejecución de eso que te propusiste y claramente lo que yo les decía, pues el PETI es un documento vivo y para que sea vivo pues tienes que hacerle seguimiento y control y por eso tienes unos indicadores para garantizar que efectivamente lo que planteaste allí lo estés ejecutando, pero no implica de manera obligatoria que cada año tengas que actualizar tu PETI, eso es importante dejarlo ahí claro. Claro, tú estás publicando tu seguimiento y tu avance fabuloso, pero eso no significa que tu PETI está cambiando a menos de que No, hayas incorporado nuevos proyectos, hayas cambiado las priorizaciones, etcétera. bueno, te agradezco mucho. Ok. Bueno, vamos a proceder con dos dudas adicionales para poder continuar con la agenda. Entonces, estas últimas dos preguntas. Daniela nos pregunta nuevamente, ¿tienen algún ejemplo de PETI ya construido que cumpla con la mayoría de lineamientos? La guía de ejemplo, o sea, la plantilla que hicimos, yo creo que esa es la plantilla, o sea, no es que cojamos un PETI de una entidad publicado, pues yo creo que hay muchos, pero lo que sí puedes ver es que nosotros lo que hicimos fue construir una plantilla y en esa plantilla desarrollamos y le hicimos las entidades, hacemos como un ejemplo de cuál sería la redacción, de cómo sería la organización de la información, entonces dentro de lo que publicamos la guía, pero publicamos una plantilla, o sea, un documento ejemplo que tiene ya la tabla de contenido, que tiene tablas, que tiene una serie de elementos, hasta de redacciones que podrían inclusive apropiar y personalizar muy al contexto de la entidad. Gracias, Claudia. Bueno, y la última pregunta nos la hace Juan Gabriel nuevamente y dice lo siguiente, ¿cuándo se va a actualizar el modelo de seguridad y privacidad de la información teniendo en cuenta que la ISO se actualizó en el 2022? Ah, listo. Ya esa actualización, la verdad, la semana pasada yo sabía que eso ya estaba en el despacho del ministro, porque para poder publicar a comentarios para todas las de las entidades públicas la actualización que hizo al modelo,
pues aquí hay un proceso interno. La semana pasada yo sabía que ya había sido revisado por la oficina jurídica del ministerio, porque ellos tienen que dar un visto bueno, y también ya había estado en el despacho del ministro. Si no, yo creo que saldría esta semana, si no alcanza a salir esta semana, la próxima ya sale a comentarios, me imagino, lo sé que se moverá por redes sociales y que a través de los grupos de los ISOs se moverá. La actualización, porque ya se hizo la actualización. Ha sido un poco la demora al trámite interno para que den el go para poderlo publicar, porque sale a comentarios, pero sí ya se hizo la actualización del modelo de seguridad a partir de la actualización de la ISO 27000. Bueno, Claudia, muchas gracias por tu charla. Muy interesante, creo que a todos les quedaron resueltas las inquietudes. Y bueno, para continuar con el siguiente tema de seguridad Bueno, un digital. gusto. Hasta luego. Un abrazo. Chao. Le doy la palabra a Juan Carlos Parada del equipo de la Alta Consejería. Entonces, adelante, Juan, por favor. Gracias, Daniel, y muchas gracias a Claudia por la explicación. Esto que ella habla, y sobre todo retomando un poco lo que estamos hablando al final respecto a la planeación estratégica y los diferentes instrumentos de planeación que tenemos en las entidades, es súper claro y es súper importante que lo tengamos en cuenta en la medida en que todos estos instrumentos de planeación que tenemos y estos instrumentos que van marcando cómo actuamos las entidades, pues es importante consolidarlos e implementarlos. Por eso no se recomienda que se hagan modificaciones tan periódicas. De hecho, en Bogotá nosotros tenemos una estructura donde están las políticas públicas distritales que tienen una definición de metas a largo plazo. Luego viene el Plan Distrital de Desarrollo que define las metas de ciudad a 4 años. Después hay planes de acción anuales y planes operativos que nos definen cómo actuar, y al interior de las entidades tenemos que tener estos planes estratégicos de tecnología, el plan estratégico de seguridad y privacidad de la información, etcétera, que deben estar alineados con esos instrumentos y nos deben plantear cómo estar implementando estas políticas. Y por supuesto, eso también lo que busca el modelo integrado de gestión y planeación, es que tengamos una visión transversal del negocio y que vayamos ampliando en esa implementación. Entonces, en esta segunda sesión en esta segunda parte de la sección Compartir de noviembre, vamos a presentarles, de acuerdo con lo que nos establece el Acuerdo 822 del 2021, que es el acuerdo que define los lineamientos para la promoción de la gestión de seguridad, uso y aprovechamiento de datos en el distrito, que nos pide ir un poco más allá de la normativa en gestión de protección de datos que establece la Ley 1581 y empezar a implementar controles de seguridad y de privacidad por diseño y por defecto, y que también nos pide que tengamos en las entidades un programa integral de gestión de datos personales. Aquí queremos presentarle esto, cómo se hace, cómo se articula esto con los demás planes y con la normativa que existe, y sobre todo que tengamos que al final son vistas de la misma planeación y de los mismos instrumentos. No es que tengamos que hacer 5 veces algo diferente, sino que es lo mismo, que responde a distintos propósitos, tanto de calidad de la información como de protección de datos personales, como de gestión de riesgos de seguridad y privacidad de la información. Y pues que al final lo que buscamos es que esté todos estos instrumentos alineados, casi como en una suerte de capas de cebolla, donde primero va una capa, después le vamos sumando capas adicionales, pero que todo tiene que tener una articulación y una visión de implementación integrada. Eh, pero entonces nada, con esto le doy la palabra a Jefferson, que es el ingeniero del equipo de seguridad y privacidad de la información de la consejería que acompaña a las entidades en la sensibilización de esta materia. Juan, de hecho, vi que la pregunta, Juan Gabriel Preto, la pregunta que usted hizo también nos había hecho por correo y no le habíamos respondido porque estábamos haciendo esa sesión gestión de averiguación, pero entonces ya con esta información estaremos pendientes a que se publique la nueva versión ajustada del MCPI con base a la actualización de la ISO, y lo estaremos informando y lo estaremos compartiendo en el chat de CISOs. Entonces, Jefferson, tiene usted la palabra, y cualquier duda o inquietud, como lo hicimos en el panel anterior, al final les agradecemos que las vayan formulando en el chat para resolverlas. Muchas gracias. Perfecto, gracias, Juan. Listo, continuando sobre la planeación estratégica hacia seguridad y privacidad de la información, como bien habló Juan sobre el acuerdo en el manejo de los datos a nivel Bogotá, también hay otras disposiciones, está el decreto. Escuchemos qué dice. Y ya le vamos poniendo. Ah, no escucho.
Ok. Listo, hay otras disposiciones también a nivel normativo. Ya, yo creo que me escuchan. Sí, te escuchamos. Ok, Sí. listo. Entonces vamos a minimizar acá y vamos a quedarnos acá en la presentación. Listo, hay otras disposiciones a nivel gobierno que se han dado. También el decreto 338, donde establece ese marco a nivel de gobernanza de seguridad digital, a nivel de riesgos, a nivel integral de gestión de todo lo que es la protección y la confianza en el intercambio de la información, en la seguridad digital en el país, impulsando a la generación el fortalecimiento de capacidades de seguridad digital en todas las partes interesadas a nivel del territorio colombiano. También MINTIC expide la resolución 500 del 2021, que es de allí establece, donde allí nos da como esos parámetros para establecer al interior de las entidades las estrategias de seguridad de la información dentro de la planeación que se realiza en cada vigencia, donde allí pues dan algunas indicaciones que deben ser aprobadas a través de un acto administrativo, debe contar con un análisis de riesgos de seguridad digital, establecer los roles y responsabilidades frente a seguridad digital, establecer e implementar esos principios y lineamientos frente a la cultura en seguridad digital en las entidades y aplicar las demás consideraciones de juicio que contribuyan a elevar esos estándares de seguridad digital. Como bien habló Juan, en el marco de mi PG, hay unas disposiciones frente a la planeación de estas estrategias de seguridad de la información que pues bien se están relacionadas en los planes de seguridad, el plan de seguridad de la información, el plan de seguridad y privacidad de la información y el plan de tratamientos de riesgos de seguridad de la información, que hace parte de esos planes institucionales que por ley deben publicarse el 31 de enero, que como bien comentaron en la anterior exposición, si surgen algún cambio, si surgen algún cambio en los cambios de contexto externo, interno, cambios normativos, cambios a nivel de tecnología, a nivel de infraestructura, etcétera, crecimiento a nivel de entidad, pues allí es donde se comienzan a actualizar, digamos, estos planes. En algunos casos se mantienen algunas cosas y este es como el esquema o el andamiaje que deben tener esos planes institucionales por, si vamos al manual operativo de mi PG, entonces allí definen objetivos estratégicos, proyectos, metas, acciones, productos. Todo esto es lo que pues, debe contener, digamos, esos planes. El cronograma, saber hacia qué tiempos vamos a implementar esos proyectos de seguridad y privacidad de la información, esas acciones encaminadas dentro de esas estrategias, qué recursos vamos a contar para esa seguridad y privacidad de la información y esa gestión de riesgos, esa distribución presupuestal y el apoyo por parte de la alta gerencia dentro de toda esta planeación. Frente a ello, hablamos de gobernanza de la seguridad, de seguridad y privacidad de la información o seguridad digital, donde hay varios conceptos. Está el concepto ISACA, el concepto de NICS, pero pues básicamente es esa toma de decisión estratégica con respecto a la seguridad y frente a la información, donde a través de la implementación de estrategias de seguridad permite tener unos resultados objetivos, unos resultados eficientes y que permitan gestionar los riesgos, que permitan mantener la operación exitosa a nivel de seguridad y mantener esa operación en las entidades. Entonces, esa es una de la justificación del por qué crear esa estrategia de seguridad y privacidad de la información, por qué actualizarla, por qué estarla realizando el mantenimiento, monitoreo y estarla, digamos, durante el año, estar construyéndola de forma tal que cuando surjan cambios en toda la planeación. Algunos planes asociados a la estrategia de seguridad y privacidad de la información, como bien habló Juan, hay muchos planes que no se crean por separado, ¿sí? No es crear
planes por separado, no es crear islas de temas de seguridad y privacidad de la información por separado, sino pues dejarlos todos de forma articulados dentro de esta estrategia. ¿Cuáles son? Está el plan macro, que es el plan de seguridad y privacidad de la información, que converge con todo el modelo de seguridad y privacidad de la información, que como comentaron anteriormente, se basa en esta estructura del estándar internacional de la ISO 27001, en este caso en la actualización que se está dando. En los planes de continuidad de negocio, en este caso también se habla de la continuidad de la seguridad de la información, que pues ha surgido un auge frente a lo que pues hemos ido actualizando frente a la convergencia en seguridad digital. Los planes de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información, donde aquí ya convergen no solo el tema de seguridad y privacidad de la información, sino también, digamos, asociados a cómo gestionamos los riesgos en tratamiento de datos personales, cómo gestionamos los riesgos de seguridad digital, cómo gestionamos los riesgos a nivel de continuidad de negocio y cómo gestionamos los riesgos a nivel de seguridad de la información. Y los planes integrales de protección de datos personales, que es lo que comentaba Juan, asociado al acuerdo, donde nos indica que las entidades a nivel distrital ya requieren el implementar un plan integral de protección de datos personales, y también lo asocia las circulares y los decretos que pide la Superintendencia de Industria y Comercio hacia la implementación efectiva de la protección de datos personales, todo el tema de responsabilidad demostrada hacia el buen tratamiento de datos personales. Y por último, el plan de capacitación de seguridad y privacidad de la información, que esto da parte del fortalecimiento en capacidades a nivel de formación, a nivel de cultura en seguridad y privacidad de la información que se dan en cada una de las entidades. Una de las estructuras que pueden tener estos planes y que hacen parte de esa estrategia de seguridad y privacidad de la información, de acuerdo a lo que pues vimos de forma estructurada por mi PG, deben tener un objetivo, un alcance, que estos objetivos estén atados a la seguridad, a los objetivos de seguridad de la información. Allí relacionar si hubo un cambio en estos objetivos, si se ampliaron, si nuevamente hay que replantearlos, si en algún momento estos objetivos, hubo un cambio en los objetivos misionales, hubo una adición, crearon uno nuevo, y pues si en esta deben estar articulados. Segundo, el alcance. Entonces, hay entidades que crecen por extensión, hay entidades que tienen un cambio en su contexto interno y externo en seguridad de la información, hay entidades que ese alcance ya transciende en cómo yo protejo todos los procesos de la entidad, si son si voy a proteger todos los misionales, no los misionales, si tengo todas las, si son entidades que convergen en varias sedes, etcétera. Y pues allí este alcance es uno de los que se entra a revisar en esa actualización de estos planes. Los documentos de referencia son todas esas políticas, procedimientos, guías, instructivos que corresponden y que hacen parte de este modelo de seguridad y privacidad de la información, y que entran también dentro de esta actualización de la planeación estratégica de seguridad y privacidad de la información. Muy importante conocer ese estado actual de la entidad frente a seguridad y privacidad de la información y la gestión de riesgos de seguridad y la información. ¿Cómo lo hacemos? A través de esos cambios que se dan a nivel interno y a nivel externo, a nivel tecnológico. Y todo eso lo hacemos a través de los autodiagnósticos del modelo de seguridad y privacidad de la información, esos gaps que implementamos a través de protección de datos personales, esas evaluaciones de riesgos que realizamos en protección de datos personales y las demás áreas y los demás componentes de seguridad de la información. Convergen también los temas de auditoría, los temas de las revisiones que se hacen por dirección, y todo eso pues da
da ese estado actual o el estado del arte frente a los cambios que tenga en seguridad y privacidad y gestión de riesgos. Y de allí se comienza en el punto 5 actualizar esa estrategia de seguridad de la información, definiendo también esos responsables. Entonces aquí donde dentro de los procesos, cómo participan en la seguridad de la información, áreas, por ejemplo, que participan en el tema de auditorías, control interno, cómo planeación interviene en el tema de la seguridad de la información, cómo talento humano a través de las capacitaciones y formación que tienen en su plan de capacitación, cómo a través de la gestión de archivos mantienen esa seguridad de la información, ¿sí? Y pues allí se definen esos responsables, muy importante la alta gerencia, que es donde se tiene el mayor liderazgo frente a esta implementación de seguridad y privacidad de la información. Y por último, los temas de aprobación, que como vimos en la resolución, lo que define la resolución 500, debe hacerse a través de esos comités, de esta decisión de alta gerencia que es quien define, diga, esta aprobación de estos planes. Frente a uno de los planes que hacen parte de esa estrategia de seguridad y privacidad de la información está el Plan Integral de Protección de Datos Personales. Entonces, algunas recomendaciones básicas para que este plan sea implementado de forma de pronto un poco ágil y efectiva, es contar con los siguientes pasos, es tener finalidades claras del consentimiento del consentimiento de la toma de datos, de la captura de datos, del tratamiento de datos en la entidad, tener esas áreas responsables frente a la protección de datos, tener esos procedimientos frente a la atención de PQRs. Entonces es cuando el ciudadano se dirige a la entidad que es quien es el responsable de tratamiento de datos frente a la ley. Y allí lo que hacen esos procedimientos es definir la manera de cómo vamos a canalizar el tema el cumplimiento de deberes y derechos frente a los tratamientos de datos personales. Todos los empleados deben conocer una política de tratamiento de datos. Entonces, por ende, debe haber una política de tratamiento de datos, debe haber unos avisos de privacidad físicos, digitales, en los puntos donde exista captura de datos, hacer inventario y clasificación de esa información de las bases de datos. Entonces, ¿en qué proceso estamos captando? ¿En qué bases estamos almacenando? ¿Bajo qué sistemas? Identificar esas etapas y procedimientos del tratamiento de datos personales. Aquí importante identificar los riesgos, impactos si se materializan esos riesgos. Entonces, medir esas evaluaciones de impacto de privacidad dentro de la gestión de riesgos de seguridad de la información. Incluir las cláusulas de confidencialidad en los contratos, tanto en operadores, colaboradores de la entidad como proveedores, para saber cómo ellos extienden cómo se extiende de la entidad a estas partes interesadas el buen tratamiento de datos personales. Y frente a lo que converge al plan de seguridad y privacidad de la información, frente a esta estrategia, está los componentes del modelo de seguridad y privacidad de la información, que básicamente es lo que se está dando en este momento en la actualización que comentaron anteriormente frente a la actualización de la norma, donde está frente a cinco fases de implementación, donde cuando estamos realizando esa planeación estratégica de seguridad de la información, hacemos énfasis en el componente de diagnóstico y planificación. Y una de las entradas van a ser los análisis de los autodiagnósticos del modelo de seguridad y privacidad de la información. Esto nos va a permitir conocer el estado actual de la entidad frente a seguridad y privacidad de la información, nos va a dar a conocer el nivel de madurez. Ese levantamiento de información nos va a servir de insumo para conocer qué cambios se han dado a nivel tecnológico. Entonces es allí donde conocemos
toda esa infraestructura crítica que se ha dado en ese levantamiento de información, esos cambios a nivel de procedimientos, ese cambio a nivel de acciones que se dan en el nivel operativo de la entidad. Y de allí se da toda la planificación a través de tomas de liderazgo, a nivel de planeación, a nivel de soporte, definiendo los recursos tanto económicos como de recurso humano para la implementación exitosa de ese modelo de privacidad y seguridad de la información. Se tienen en cuenta también como entradas las acciones correctivas que se puedan dar en la fase de mejoramiento continuo, las evaluaciones, los resultados, los informes o reportes de las evaluaciones de desempeño, esos reportes que se dan a través de la revisión de la alta dirección, que son esas revisiones que se dan con la alta gerencia frente al estado de la seguridad, donde nacen tomas de decisiones, donde nacen cambios a nivel de seguridad de la información en la entidad y la evaluación de los riesgos de seguridad y privacidad de la información y de los controles técnicos y administrativos y operacionales frente a la seguridad y privacidad de la información. Algunos insumos que podemos tener en cuenta frente a esta definición de este plan estratégico de seguridad y privacidad de la información. Algunas entradas que podemos tener en cuenta, ya las nombramos en el tema de los componentes, está el instrumento de autodiagnóstico de seguridad y privacidad de la información, está el gap de protección de datos personales, están los resultados de FURAC, que son los que me permiten conocer ese nivel de madurez frente a la implementación de la política pública de seguridad y privacidad de la información, frente a todos los componentes de este modelo de seguridad y privacidad de la información que son evaluados frente en la evaluación de FURAC de seguridad y privacidad, de seguridad digital. Todos los cambios que se den en contexto interno y también externo frente a seguridad de la información con las partes interesadas y las capacidades económicas en talento humano, en recursos, en cambios de infraestructura, etcétera, y que eso es lo que y se tienen en cuenta para la construcción y la definición de ese plan estratégico de seguridad de la información. Frente al otro plan que pues indica mi PG dentro de lo que vimos que está en el marco de la ley, es el plan de tratamiento de riesgos de seguridad y privacidad de la información. Aquí encontraremos algo muy similar, son las entradas de contexto interno y externo, cambios en los objetivos de seguridad de la información, estos autodiagnósticos, cambios en la gestión de activos, esta identificación de activos, en la identificación de infraestructura crítica cibernética, que bien lo indica la guía de función pública frente a esa metodología para la administración y gestión de riesgos, donde básicamente allí retomamos todos esos pasos dentro de la vigencia y verificamos cuáles van a ser las acciones estratégicas para mantener y mejorar esa gestión de riesgos de seguridad de la información, de seguridad y privacidad de la información durante la vigencia. Entonces, ¿cuáles son esos objetivos estratégicos y de los procesos que vamos a mantener? Identificar esos puntos de riesgos, las áreas que vamos a tener como impacto, esos factores de riesgo si se mantienen o tendrán que actualizarse y todo el tema de la valoración de riesgos como tal. Entonces, vamos a tener cómo vamos cuáles son las acciones que se definirán para mitigar esos riesgos, cuáles serán las herramientas, esos indicadores de monitoreo y revisión para mantener y mejorar ese sistema de gestión de riesgos de seguridad de la información. Eso es básicamente lo que tendríamos en cuenta frente a la definición y actualización de nuestros planes de tratamiento de riesgos de seguridad de la información. Algunas recomendaciones y ya finalizando para tener en cuenta en la planeación estratégica de seguridad de la información. Establecer los proyectos dentro de los cronogramas para que sean realizables dentro de los plazos razonables. Es decir, esta estrategia de seguridad de la información, desde allí también se desprenden proyectos a nivel tecnológico, a nivel de operación de seguridad de la información, y pues hay que medirlos dentro de un cronograma a nivel de vigencia, a nivel del plan institucional, que se pueda cumplir, que sea viable, que tenga
que tenga una debida medición, que sea efectiva esas acciones frente a esos proyectos y que pues tenga una medición de riesgos frente a esa implementación. Es importante siempre contar con el apoyo de la alta dirección, las secretarías, la parte de Secretaría General o quien esté al frente del tema presupuestal. En caso de que estos proyectos o todo lo que converge a nivel de seguridad de la información tengan esa fortaleza a nivel de recursos frente a la implementación con recursos. Este documento pues, puede alinearse también con la planificación que se realice en el PETI, como bien lo nombraron anteriormente. De allí se desprenden muchos proyectos a nivel tecnológico, se desprenden muchas acciones a nivel entidad frente a la estrategia de tecnología de la información y es importante que se tenga esa alineación con seguridad y privacidad, con la parte de seguridad y privacidad de la información, con todo este modelo de seguridad y privacidad de la información y con la estrategia a definir. Y muy importante tener como insumo siempre esos autodiagnósticos de seguridad de la información, esos índices de FURAC, los planes de tratamiento que permiten a esa estrategia alimentarla de nuevos proyectos para mitigar esos riesgos, para disminuir esas incidencias en seguridad y privacidad de la información que se puedan dar se puedan dar en las entidades en el transcurso de cada vigencia. Listo, ya con esto también pasamos a la sesión de preguntas si de pronto hay alguna inquietud o consulta. Bueno, gracias Jefferson. Creo que por el momento no hay comentarios. Les recordamos en el chat pueden encontrar el enlace para que se registren en la lista de asistencia. Bueno, ya para cerrar nuestro compartir, vamos a darle paso al IDU. Héctor Mafla nos va a hablar sobre el cierre de este tema de seguridad digital. Entonces, Héctor, te doy la palabra. Adelante. Muy buenos días. Yo cuadro aquí para que me puedan ver bien. ¿Cómo están? Voy a presentar mi pantalla. Confírmenme, por favor, si me están escuchando. Sí, lo escuchamos. Vale, perfecto. Y allí se ve la pantalla, ¿verdad? Bueno. A manera de contexto y empezando, pues con las muchas gracias por la invitación a compartir nuestra experiencia, como nos indicaron inicialmente, que es como una experiencia de éxito. Yo quiero comentarles a todos, pues IDU tiene un sistema integrado de gestión compuesto ya por 11 subsistemas, ¿sí? Pues todos están mostrados o descritos aquí como en esta ruleta que vemos en la pantalla. Entonces están compuestos por los subsistemas de calidad, seguridad y salud en el trabajo, responsabilidad social, empresa familiarmente responsable, seguridad de la información, continuidad de negocio, sistema de gestión documental y archivo, antisoborno, sistema de innovación y conocimiento y SARLAB, ¿sí? En ese orden de ideas, para nosotros, la gente IDU, es muy fácil y muy chévere hablar ya de sistemas de gestión, ¿sí? Porque con este módulo, con este contexto, con todos estos sistemas, todos además alineados con el modelo integrado de planeación y gestión MIPG, pues es muy fácil que la gente comprenda cualquier concepto o cualquier tema cuando le estamos hablando de sistemas de gestión, ¿cierto? Obviamente creo yo que para la mayoría de las entidades el papá de todos fue calidad. Creo yo que en la gran mayoría empezamos por la ISO 9001, que es calidad, ¿no es cierto? En nuestro caso en particular, que nos invitaron a hablar de nuestro modelo de seguridad de la información, nuestro subsistema fue certificado en el año 2019, bajo la norma ISO IS 27001, 2013.
Y como el oficial de seguridad de Hacienda que nos preguntaba hace un momento, ¿qué pasa con los modelos que ya están como próximos a salir o qué pasa con la versión 2022? Pues para allá vamos nosotros precisamente. Hoy por hoy, nuestro ente certificador es y estamos aquí pues pusimos nuestro sello de certificación precisamente pues porque es quien en este momento nos está certificando. Bueno, ¿cómo hacemos nosotros nuestra planeación estratégica para la seguridad? ¿Sí? Entonces, a ver, partimos como de tres bases o de tres bastante eficientes que ya también Jefferson como en la parte teórica los manifestaba. Lo primero, y en un principio, digamos, por llamarlo de forma coloquial como en el principio de los tiempos, partíamos del diagnóstico del modelo de seguridad y privacidad de la información, ¿cierto? El instrumento que MINTIC hace ya varios años generó. Para nosotros en el IDU, nosotros lo generamos 2 veces en el año. Y para nosotros es muy importante hacerlo de esta manera porque como miramos previamente ya estamos certificados y más o menos en el mes de julio, agosto, septiembre empiezan a hacernos las auditorías. De acuerdo a los programas de auditoría interna que nos hace control interno de nuestra entidad, nosotros vamos moviendo en qué etapa hacemos ese diagnóstico de mitad de año, si lo adelantamos un poquito hacia mayo o si lo vamos corriendo como hacia junio, para mirar cómo estamos y afrontar nuestra auditoría. Entonces ese puede ser un tip que le sirva a alguien más. Y el segundo, si lo aplicamos hacia esta época del año. Entonces, si la memoria no me falla, creo que ahora en los primeros días de diciembre vamos a aplicarlo para poderle entregar a la alta consejería que nos pide para saber cómo terminamos el año. Y a su vez a nosotros nos ayuda a formular el plan para el próximo año. Otro ítem que tenemos y que tomamos para nuestra planeación son los hallazgos, los popularmente y mal conocidos o que mal recuerdo nos traen hallazgos de auditorías, como les decimos, tanto internas como externas. Y para nosotros pues, estos se plantean en planes de mejoramiento y a su vez las vamos plasmando en nuestro plan de trabajo. Y finalmente tenemos la revisión por la dirección. Y esa revisión por la dirección se nos está planteando como una retroalimentación que surge, ¿sí?, de esa revisión que hacemos una vez en el año en la entidad y se nos va convirtiendo en un insumo clave que nos va orientando a nuestro subsistema. Entonces, para nuestro caso, y de acuerdo a los mismos lineamientos que nos estaba mencionando Jefferson, es muy importante que ustedes sepan que en el IDU todos los subsistemas de gestión que veíamos antes están siempre en cabeza de la alta dirección. Entonces, la dirección, a través de unos actos administrativos, va delegando el liderazgo de esos subsistemas en cabeza de alguien de la alta dirección. Entonces, por ejemplo, el de seguridad de la información y continuidad de negocio, que son como primos hermanos, son muy cercanos, están a cargo de la Subdirección General de Gestión Corporativa, ¿sí? En el distrito, pues este cargo es como muy común en todas las entidades, ¿no es cierto? Entonces, yo les quiero mostrar, por ejemplo, creo que lo tengo por aquí, cómo es nuestro modelo. Entonces, permítanme un momento, no se me confirman si allí cambiamos a nuestro plan de acción o debo volver a compartir la pantalla. Estamos viendo la presentación que estabas mostrando. Permítanme, entonces, qué pena, perfecto, voy a volver a compartir la pantalla para poder mirarla. Voy a compartir toda la pantalla mejor de una vez. Allí ya se está viendo, ¿verdad? Toda la pantalla. Sí. Entonces, nuestra herramienta es muy básica, ¿sí? Es hecha en nuestra herramienta de colaboración de Google, Workspace, y es un modelo que ya está adoptado con código y demás por la oficina de planeación. Aquí pues aparece planeación, cuál es el subsistema, todos los subsistemas, y ya lo van a ver porque están con este mismo modelo de formato de planeación. Aquí tenemos una fecha de corte que la hicimos precisamente ayer en una reunión. Nos da el porcentaje de cumplimiento acá en el encabezado y el porcentaje esperado a la fecha. ¿Por qué
un porcentaje esperado a la fecha tan bajito, posiblemente porque teníamos muchas de las actividades que estaban dispuestas para diciembre, ¿cierto? Con fecha fin 31 de diciembre. ¿Qué otros campos importantes para que ustedes conozcan? Entonces, pues una identificación de la actividad, el objetivo del subsistema al que le estamos aplicando. Entonces, para que ustedes sepan, en el IDU tenemos 4 objetivos en los subsistemas. Entonces, cada objetivo pues tiene unas actividades, etcétera, etcétera. Un requisito, un componente de dimensión que de la norma de línea, o sea, de la norma base que estamos tomando, a cuál le estamos aplicando, la actividad específica que se está teniendo en cuenta. Entonces, esta es la actividad de nuestro plan, en qué fecha inicia, en qué fecha termina, quién es el responsable. Por lo general lo definimos con nombre propio, entonces esta actividad pues que es como un poco genérica, un poco básica, la tenemos de esa manera, que es como hacer el seguimiento. Entonces cualquier persona de nuestro equipo de seguridad puede hacer ese seguimiento. ¿Qué esperamos entregar de esta actividad? Algo muy importante, a veces los planes los dejamos como muy etéreos, ¿no es cierto? No le ponemos como toda no los aterrizamos, mejor dicho. Perdónenme también la expresión tan color. ¿Qué necesitamos ejecutar? Y algo que para nosotros ha sido muy útil, no solamente para acordarnos qué es lo que hemos dicho en las reuniones de seguimiento, que ya les voy a mostrar, es que escribimos aquí en el campo de observaciones cada cosa que vamos haciendo. Entonces, bueno, estos son los seguimientos y por eso se dice se realizó seguimiento en esta fecha. Con eso, cuando llega la auditoría, también sabemos en qué fechas hicimos seguimiento, en qué fecha tomamos cada nota de algo. Y finalmente, me voy a devolver al encabezado, vamos mostrando un avance. Para el caso de nuestro instrumento, que es un instrumento que hace la Oficina de Planeación, tiene 4 posibles estados. El que no tiene en ejecución iniciada o finalizada. Son estos valores cualitativos, ¿sí? Y que a su vez pues en la programación, por llamarlo así, o en la formulación del Excel, tienen un valor cuantitativo y nos va llevando a obtener este porcentaje que veíamos por acá, ¿vale? Me devuelvo a la presentación para entonces, esta es como la manera en la que nosotros vamos manejando nuestro plan de seguridad. ¿Cómo hacemos ahora sí el monitoreo de ese plan? Básicamente, como les comentaba entonces hace un momento, cada 2 veces en el mes, o sea, cada quincena, hacemos una reunión táctica con el equipo técnico de seguridad. Acá en el IDU tenemos un equipo, un red team, si me lo permiten de esa manera, que nos ayuda a hacer, por ejemplo, pruebas de intrusión, análisis de vulnerabilidades a las aplicaciones que se desarrollan o que se adquieren con terceros. Entonces, cada 2 meses hacemos pruebas con ellos. Hay personas que nos acompañan en la parte también un poco administrativa, que nos ayudan a ver un poco los debes de la norma, cómo vamos, los demás controles, cómo los tenemos implementados. Entonces, con ellos hacemos reuniones cada 15 días, ¿sí? Y son prácticamente definidas. Entonces, todos los jueves, cada 2 semanas, hacemos reuniones. Luego, cada mes, hacemos reuniones de orden estratégico. Entonces, como yo les comentaba, en el IDU tenemos al director, luego vienen las subdirecciones generales, direcciones técnicas y subdirecciones técnicas. Recursos tecnológicos, que es el área a la que yo pertenezco, está en esa 4ª línea de subdirección técnica. Entonces, nosotros, digámoslo así, nuestro jefe ya no estaría en la alta dirección porque es una subdirección técnica. ¿Qué pasa? La dirección general le dio el liderazgo a la subdirección general de gestión corporativa. Entonces, estos seguimientos estratégicos los manejamos desde ese nivel, desde la subdirectora general de gestión corporativa, la persona que por línea de tecnológicos sigue allí, la subdirectora técnica de recursos tecnológicos y el equipo. Hacemos este seguimiento. Se hace una vez al mes y vamos rindiendo como cuentas, por decirlo así, de cómo va el subsistema. Voy a poner el puntero, que a veces es mejor para que lo puedan ver. Luego está nuestro Comité Institucional de Gestión y Desempeño. Para efectos del IDU, este comité de manera ordinaria, por su resolución de creación... ¿Perdón? ¿Hay preguntas? No era este comité... abierto. Adelante. Vale, discúlpame, listo, qué pena entonces.
Este comité por resolución de composición o de estructuración se reúne cada 6 meses. Sin embargo, de manera extraordinaria, cada que se necesite se lo puede citar. Ustedes saben que ese comité maneja muchísimos temas, pero también por su composición, pues es el comité que hace las veces de comité de seguridad. Entonces, cuando por nuestro tema, por temas de seguridad, lo citamos y aprovechan, pues se citan para otros temas y también rendimos cuentas de cómo está el subsistema. Y para poderle presentar a ellos cómo vamos nosotros, utilizamos dos instrumentos adicionales, ¿sí? Uno es el tablero de indicadores. Entonces para cada subsistema, también desde la oficina de planeación, se definió un tablero de indicadores, que ya se los voy a mostrar. Pero adicional también tenemos un dashboard, o sea, un tablero de control. ¿Listo? Entonces permítanme, y un minuto, yo creo que por aquí lo podemos ver. ¿Me confirman, por favor? Ahí estamos viendo ya el tablero de indicadores, ¿verdad? Entonces, aquí están todos los subsistemas que veíamos hace un momento. Entonces, yo puedo borrarlos todos y mostrar solamente, por ejemplo, los indicadores de SG6, que es seguridad de la información, ¿sí? Y aquí están los indicadores de seguridad de la información, y ustedes pueden ver en las distintas hojas, perdón, incluso estaban aquí en el año que no es, estaban en otro año. Entonces borremos todos y volvamos a seleccionar seguridad de la información, y aquí están, perdón, nuestros indicadores, ¿sí? Toda la parte de la hoja de vida del indicador, y al final toda la planeación, y luego cómo se está haciendo el reporte de ese indicador. Pero lo más interesante de esto es el otro instrumento, que lo hacemos con Looker Studio, que como les había comentado hace un momento, nosotros tenemos nuestra suite de correo y herramientas colaborativas con Google. Entonces se puede mostrar el estado global de todos los sistemas, o de todo el sistema integrado de gestión, pero yo puedo elegir en particular seguridad de la información y mostrarle al comité cómo está seguridad de la información. Entonces puedo mostrar cómo están los objetivos, ¿sí? Puedo mostrar cómo está en cumplimiento específicamente, ¿sí? Y puedo mostrar cómo está cada una de las 25 tareas, ¿sí?, que tengo en cuanto a cumplimiento de esas tareas, ¿sí? Y esa es la manera como nosotros hacemos el monitoreo o seguimiento. Importante tener en cuenta también, como se mencionaba hace un momento en la primera charla de todo lo que es la planeación, pues que muchas veces en las entidades empezamos a compremos un firewall, compremos un WAF, compremos esto. ¿Por qué? Porque es que vimos o venimos de otra entidad donde lo teníamos, pero normalmente no hacemos como un análisis de si lo necesitamos o no. En la parte que vamos a ver enseguida, que es el tema de los riesgos, nosotros tuvimos un análisis bastante detallado, y nos dimos cuenta que era muy necesario, por ejemplo, hacer lo que yo les mencionaba hace un momento, de tener un red team, un equipo que nos atacara de manera controlada, y pudiéramos hacer análisis de vulnerabilidades, pruebas a las aplicaciones antes de ponerlas en producción, por ejemplo, pruebas de phishing controlado o spear phishing dirigido a cierto tipo de usuarios, para fomentar los ejercicios de toma de conciencia. Manejar o tener un SOC que nos permitiera monitorear y tener controlados todos los ejercicios y todos los instrumentos de seguridad perimetral, ¿sí? Tener, por ejemplo, equipos de seguridad perimetral que nos ayudaran a que todas las aplicaciones web, si de pronto no lo sabían, el instituto tiene alrededor de 90 sistemas de información, de ellos solamente el 10%, y si no es que son menos, son cliente-servidor, los demás son web. Entonces necesitamos, en ese orden de ideas, sí tener un firewall para esas aplicaciones web, ¿sí? Entonces, para eso mismo, pues tenemos unos controles que apoyan con un SIEM que va haciendo la correlación de esos eventos, y eso apoya mucho también ese monitoreo, pues, de la seguridad. Ya en cuanto a la parte como práctica o puesta en operación de lo que son los planes de tratamiento de riesgos, nuestro modelo se basa en la gestión de los activos, ¿sí? Entonces, se definió inicialmente una metodología de la gestión de activos. Los activos se identifican, se califican los activos
de acuerdo con los 3 pilares, ¿sí? Que son confidencialidad, integridad y disponibilidad. Acá en el IDU todas las personas deben identificar sus activos de información, entonces para nosotros es un activo de información el computador de la secretaria, el computador del gerente o del jefe, perdón, porque aquí no hay gerentes, el computador del director, del subdirector, etcétera, etcétera. Todos esos son activos, ¿sí? Y cada uno los tenemos que tener chequeados porque sobre cada uno de esos las impresoras, etcétera, 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 etcétera. Porque sobre cada uno puede haber un incidente de seguridad de la información. Sobre esos activos que los podemos luego agrupar o incluir en un conjunto porque cumplen ciertos criterios de homogeneidad, hacemos o aplicamos la metodología de gestión de riesgos. Con esa metodología de gestión de riesgos, entonces empezamos a identificar los que tengan esa calificación más alta, ¿cierto? De los activos, lo empezamos a llevar a la metodología de riesgos. Y aquí esta metodología en el instituto se realiza cada 4 meses. Entonces tenemos cortes en abril, en agosto y a final de año. Y una vez esos riesgos, los que se salen del nivel del apetito del riesgo, ¿sí? Para el caso de seguridad de la información, el apetito del riesgo solo es bajo. Entonces, en el IDU tenemos 4 niveles de riesgo, que son bajo, medio, alto y crítico, ¿sí? En los riesgos de gestión, los riesgos moderados también son aceptados, pero en seguridad de la información, solo los riesgos bajos son aceptados. Todo lo que esté por encima de bajo se lleva a plan de tratamiento de riesgo. Si un riesgo se materializa, también se lleva a plan de tratamiento de riesgo. Y esa es la metodología y de esa manera se ha aceptado manejarlo. ¿Cómo manejamos nosotros el plan de tratamiento de riesgo? Entonces, también es una matriz de Excel muy básica, esas no les traje el modelo, pero estas son las columnas que manejamos. Entonces, si el riesgo se materializa, utilizamos estas, digamos, como encabezados que vemos con los recuadritos o con los rombos rojos. Simplemente describimos cuál fue el evento. Muchas veces por seguridad de la información, esa descripción no es muy detallada, entonces hay que tener mucho cuidado con eso de no dar más información de la que se necesita realmente para hacer la descripción, para tener idea de qué fue lo que pasó, cuáles fueron las consecuencias o efectos de lo que pasó, en qué fecha inició el evento que materializó el riesgo, en qué fecha finalizó y cuáles fueron las causas. Y aquí hay algo muy importante que yo les quiero recomendar, si me lo permiten. Muchas de estas columnas son columnas que están predefinidas en la planeación del riesgo, pero muchas veces cuando nosotros nos empezamos a imaginar y a definir cuál puede ser una causa de un riesgo o una vulnerabilidad, entonces tomamos la guía de la 27005, por ejemplo, y son como, digamos que preestablecidos, ¿cierto? Como una carta, un menú de un restaurante, y nos quedamos corticos con eso. Normalmente no nos funciona del todo. Entonces hay que dejar esto para el tema del tratamiento del riesgo, hay que dejarlo abierto. ¿Y qué pasa? Pues que como nos dijeron en la primera de las charlas, esto no está escrito en piedra. Esto, como cualquier plan y como cualquier modelo de los sistemas de gestión, esto es flexible y esto se puede ajustar. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo tenía como una vulnerabilidad o como una amenaza que se me podría mojar el data center? No sé, voy a decir algo. Pero dentro de las causas no estaba un vendaval y resulta que hubo un vendaval. Pues yo necesito poderlo incorporar, porque si ya me pasó una vez es posible que me vuelva a pasar. Tengan en cuenta que el cambio climático es una realidad y me puede llegar a pasar, ¿cierto? Es posible que yo no tenga un data center pues formalmente constituido, que no necesariamente sean los equipos servidores de los que estoy hablando, que puede ser una impresora, que puede ser un monitor, algo que estaba junto a la ventana, bueno, etcétera. Entonces, estas causas que apliqué o que escribí en el plan de tratamiento de riesgos, luego las tengo que llevar en el seguimiento que hago, en el caso del IDU cada 4 meses, las llevo a la matriz de riesgos, ¿vale? Ay, perdón. Y esto es cuando se me materializa el riesgo. Cuando ya voy a hacer el plan de tratamiento, simplemente escribo la corrección o acción correctiva, que son 2 cosas diferentes. Si me dan un segundo ya les explico. El plazo para cumplir la acción, entonces debo decir, lo puedo poner en 2 términos, 4 meses a partir de la fecha que hago el envío,
o pongo una fecha específica. Entonces, de aquí voy a decir un ejemplo cualquiera, al 31 de marzo del 2024. ¿Quién va a ser la persona responsable de que esta acción se cumpla? Y pues unas observaciones para ir haciéndole anotaciones, así como les mostré hace un momento en el otro instrumento, bueno, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la diferencia entre corrección y acción correctiva? No sé si para todos sea claro, pero en alguna auditoría, un auditor externo nos hizo la aclaración. Entonces, es necesario, y por lo general en el IDU, por lo general casi siempre lo hacemos, definimos los dos tipos de acciones. La corrección es cuando yo voy a solucionar de manera inmediata el problema y simplemente ya. Entonces, por poner un ejemplo, se me rompió un tubo. Pues voy y le pongo una cinta, no sé, por ejemplo, ¿sí? Y ya. Entonces, es la solución inmediata para que no se me siga saliendo el agua. Pero la acción correctiva será averiguar cuál es la causa raíz de que se me haya roto el tubo. Posiblemente la motobomba que está en el sótano está enviando muchísima presión para lo antiguo que puede ser la tubería de aquí de este edificio. Entonces, debo bajarle la presión, hacer un análisis un poco más a profundidad y saber cuál fue la causa raíz de eso. Entonces, la corrección es algo más inmediato, 15 días, 20 días, un mes. La acción correctiva lleva un poco más de estudio, más análisis y me puede tomar un poquito más de tiempo. ¿Listo? Y esa es como la presentación que les traía hoy en día. No sé si tengan preguntas o inquietudes. Gracias, Héctor. Tenemos una mano levantada de César Brito. Entonces, adelante, por favor. Por supuesto, claro que sí. Sí, ¿cómo está? Buenas tardes ya. Hola. Bueno, primero, pues gracias por esa presentación, muy completo. Claro. Chévere la experiencia que han llevado ustedes desde el IDU. Interesante poder replicar en otras entidades. Bueno, no me quedó muy claro en la parte de cómo se lleva a cabo esa alineación estratégica de lo que es el modelo de seguridad, pues con la alta gerencia, porque yo vi que en el comité de gestión de desempeño solo llevan como el informe de cómo va el avance, pero no vi dónde queda esa alineación estratégica. No sé si bueno, por supuesto, nosotros hacemos la alineación desde que hacemos la planeación, ¿vale? Entonces nosotros tomamos, incluso para hacer la planeación del PETI, como nos mostraban en la primera charla, por lo que somos área de tecnología, y desde allí, cuando tenemos el PETI, también incluimos la planeación de seguridad. Inclusive, hacemos también mesas de trabajo con los distintos procesos para planear ambas cosas, tanto la planeación de tecnología como la planeación de seguridad. Cuando vamos al Comité Institucional de Gestión y Desempeño es para mostrar simplemente cómo va el sistema. Entonces también, efectivamente, llevamos el inicio del año para la aprobación del comité, el plan de seguridad, cómo nos quedó. Entonces mostramos también la comparación entre el diagnóstico, entonces mostramos el gráfico de dispersión, si no estoy mal es que se llama, el que parece como la cometa, y le mostramos, tenemos fortalezas en estos aspectos, tenemos debilidades en estos otros, y para poder ampliar, digamos, toda la cometa y que sea un poquito más igual, más pareja, vamos a hacer estas acciones, ¿cierto? Entonces, en estas líneas, los jefes aprueban o hacen recomendaciones y pues se publica el plan. Y finalmente, pues para los seguimientos, que como te comentaba, los hacemos de manera ordinaria cada 6 meses o extraordinaria cuando se requiera, simplemente llevamos el monitoreo de cómo vamos y cómo va avanzando nuestro plan de acción. De esa manera lo realizamos acá en el IDU. Vale, ya una última pregunta. Se alinean con el plan de desarrollo distrital también, hacemos toda esa alineación, ¿vale? Listo. Otra pregunta es, ¿eso lo llevan a cabo desde el comité técnico? No te alcancé a entender esa parte. ¿Lo llevan a cabo cómo, perdón? Sí, en la fase de planeación, ¿o qué instancia de decisión tienen ustedes para hacer todo el tema de planeación y demás? ¿Desde el comité técnico que menciona? No, el plan, como te comentaba hace un segundo, lo aprueba el mismo Comité Institucional de Gestión y Desempeño, que para nuestros efectos es como el Comité de Seguridad. Entonces, la parte práctica y operativa la hacemos desde la Subdirección de Tecnología, ¿sí? Que es nuestro equipo operativo de seguridad. Tenemos siempre el apoyo de una persona que es como nuestro par o la persona que es nuestro enlace con planeación, que nos apoya mucho en la parte metodológica.
y todo se lleva, digamos, de manera previa con la líder, que es, como les comentaba, la doctora, no les había dicho el nombre, la doctora Rosita Barrios, que es nuestra subdirectora general de gestión corporativa, y una vez ya tenemos toda la aprobación de ella para la parte, digamos, preliminar como en borrador, entonces ahí sí llevamos al comité de gestión y desempeño. Muchas gracias. No se cierra esa como la orientación de la respuesta que esperabas. Sí, gracias. No vale. Dale, con gusto. Bueno, Héctor, muchas gracias por tu presentación. Si no tenemos más preguntas ni dudas, vamos a ir cerrando esta sesión. Le recordamos diligenciar la lista de asistencia. Gusto. No todas las personas se han registrado, entonces es importante que podamos dejar el registro. Y bueno, recordarles simplemente que el último Compartir se va a realizar dentro de 15 días, el 12 de diciembre, y vamos a hablar de conectividad pública. Entonces, a todos muchas gracias por su asistencia y que tengan un feliz día. Muchas gracias por la invitación. Que tengan buena tarde. Muchas gracias.